Mientras ella llegaba a hacer una entrega, la camionera se quedó paralizada al ver la foto de su madre en un marco negro en la oficina de un millonario. Lo que dijo lo dejó sin palabras. El rugido del motor diésel cortaba el silencio de la madrugada mexicana como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. Camila Rivas ajustó el espejo retrovisor y echó un vistazo a sus hijos dormidos en la cabina extendida del camión. Pedrito, de 8 años, tenía la boca abierta y el cabello negro revuelto sobre la almohada improvisada, mientras que Sofía, de 6, se acurrucaba contra su hermano con ese instinto protector que solo los niños parecen poseer. «Ya mero llegamos, mis amores», murmuró Camila, aunque sabía que no la escuchaban. Había manejado toda la noche desde Guadalajara, transportando una carga de muebles artesanales hacia una mansión en las afueras de la ciudad. Era martes, y este trabajo le daría suficiente dinero para pagar la renta y comprar útiles escolares para los niños. Después de 10 años manejando su camión por las carreteras de México, había aprendido que cada peso contaba. La radio crepitaba con noticias matutinas cuando divisó las altas rejas de hierro forjado que rodeaban la propiedad. Residencia Alvarado. Decía una placa dorada. Camila silbó por lo bajo. Había hecho entregas en casas elegantes antes, pero esta mansión era otra cosa completamente. Los jardines se extendían como un mar verde perfectamente cuidado, con fuentes que danzaban bajo el sol temprano. «Órale», exclamó en voz baja. «¿Cómo vivirá esta gente?» El guardia de seguridad, un hombre mayor con bigote gris, se acercó a la ventanilla. Su uniforme estaba impecable, y Camila se sintió consciente de su playera desgastada y sus jeans manchados de grasa. «Buenos días, señorita. ¿Viene para la entrega?» «Sí, señor. Camila Rivas, de Transportes Rivas. Traigo los muebles que encargó don Esteban». El guardia consultó una lista en su portapapeles y asintió. «Perfecta. Siga derecho hasta la entrada principal. Don Esteban la está esperando en su estudio». Mientras manejaba por el sendero pavimentado, Camila no pudo evitar comparar esta opulencia con la casita de 2 cuartos donde había crecido con su abuela. La abuela Socorro siempre le había dicho que no envidiara lo que otros tenían, que la riqueza verdadera estaba en el corazón y la familia. Pero viendo esta mansión, con sus columnas de mármol y sus ventanales enormes, era difícil no sentir una punzada de... ¿qué? ¿Envidia? No, más bien curiosidad sobre cómo sería vivir sin preocuparse por el dinero. Estacionó el camión frente a la entrada principal y bajó, estirando los músculos adoloridos después de manejar toda la noche. Los trabajadores de la mansión ya estaban esperando para descargar los muebles. Un mayordomo distinguido, vestido con traje negro, se acercó con una sonrisa profesional. «Señorita Rivas, soy Aurelio, el mayordomo de don Esteban. Él desea conocerla personalmente para agradecer la entrega, si es tan amable de acompañarme». Camila dudó. Normalmente, entregaba, cobraba y se iba, pero el trabajo había sido bien pagado, y si don Esteban quería conocerla, quizás podría conseguir más trabajos en el futuro. «Claro, pero mis hijos están durmiendo en el camión. No se preocupe, mis empleados cuidarán de ellos. No tardará mucho». Siguió a Aurelio por un vestíbulo que parecía sacado de una película. El techo era tan alto que sus pasos resonaban como ecos en una catedral. Pinturas enormes colgaban de las paredes, y Camila se preguntó si serían originales o copias. Todo olía a cera para muebles caros y a ese aroma que solo tienen las casas donde nunca falta nada. «Don Esteban la recibe en su estudio», anunció Aurelio, abriendo una puerta de madera labrada. El estudio era impresionante. Las paredes estaban cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo, y un escritorio de caoba dominaba el centro de la habitación. Detrás del escritorio, un hombre de unos 55 años levantó la vista de unos documentos. Tenía cabello gris perfectamente peinado, ojos penetrantes, y esa presencia que solo poseen las personas acostumbradas a mandar. «Señorita Rivas, pase por favor. Soy Esteban Alvarado». Su voz era profunda, educada, pero había algo en ella que la ponía nerviosa. Camila se acercó, limpiándose discretamente las manos en los jeans. «Mucho gusto, don Esteban. Espero que los muebles sean de su agrado. Están perfectos». «Gracias, pero no la llamé solo por eso». Se levantó del escritorio y caminó hacia ella. «Hay algo en usted. Su rostro me resulta familiar».
Camila frunció el ceño. No creo que nos hayamos conocido antes, señor. Yo trabajo con gente más, bueno, más normal. Don Esteban sonrió levemente ante su honestidad. ¿Cuántos años tiene? Si me permite preguntar. 28, señor. Algo cambió en la expresión de don Esteban. Sus ojos se endurecieron, y Camila pudo ver cómo apretaba los puños. ¿Y sus padres? Murieron cuando yo era bebé, en un accidente automovilístico. Me crió mi abuela materna. Era la historia que había escuchado toda su vida, la única verdad que conocía. Don Esteban se dirigió a su escritorio y tomó un marco de plata que hasta entonces Camila no había notado. Lo volteó hacia ella, y el mundo se detuvo. La fotografía mostraba a una mujer joven, radiante, con cabello negro ondulado y ojos enormes llenos de vida. Llevaba un vestido blanco y sonreía como si toda la felicidad del mundo cupiera en ese momento. Pero lo que dejó sin aliento a Camila no fue la belleza de la mujer, sino su rostro. Era idéntica a las pocas fotografías que tenía de su madre. ¿Quién? ¿Quién es ella?, preguntó con voz temblorosa. Don Esteban cerró los ojos por un momento, como si se preparara para decir algo que había estado conteniendo durante años. Ella fue mi esposa, Lucía Morales de Alvarado. Su voz se quebró ligeramente. Y usted, Camila, es nuestra hija. El estudio comenzó a girar. Camila se aferró al respaldo de una silla, sintiendo como si el suelo se hubiera vuelto líquido bajo sus pies. No, no puede ser. Mi madre murió en un accidente. Mi abuela me lo dijo. Su abuela mintió para protegerla. Don Esteban se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y alegría. Lucía no murió en ningún accidente, mija. Fue asesinada. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendieron por todo el ser de Camila. Sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en la silla. ¿Asesinada? ¿Por quién? Por Fausto Carranza. El nombre salió de los labios de don Esteban como una maldición. Mi rival en los negocios. Secuestró a tu madre para chantajearme, para obtener información sobre mis empresas. Cuando ella se negó a hablar, la torturó, y cuando finalmente obtuvo lo que quería, la mató. Camila sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. Las pocas fotografías que tenía de su madre, los cuentos que le contaba la abuela sobre lo buena y hermosa que era, todo cobraba un significado completamente nuevo y desgarrador. ¿Cómo sobreviví yo? Doña Remedios, nuestra empleada más leal, logró sacarte de la casa antes de que Carranza te encontrara. Te llevó con tu abuela materna y le pidió que te escondiera, que cambiara tu apellido, que inventara la historia del accidente. Don Esteban se sentó pesadamente en su silla. He estado buscándote durante 28 años. Mija, contraté detectives privados por todo el país, pero tu abuela hizo bien su trabajo. Se escondió en una comunidad tan pequeña que ni siquiera aparecía en los mapas. Camila levantó la vista hacia él, los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué mató a mi madre? Don Esteban cerró los ojos, y cuando los abrió, había en ellos un dolor tan profundo que Camila pudo sentirlo en su propia alma. Porque yo maté a su hijo. Las palabras de don Esteban quedaron suspendidas en el aire como humo después de un disparo. Camila sintió que el mundo se había vuelto del revés, como si hubiera estado viviendo en una fotografía y alguien acabara de revelar el negativo. ¿Usted mató al hijo de ese hombre? Las palabras salieron de su garganta como cristales rotos. Don Esteban se levantó lentamente y caminó hacia la ventana que daba a los jardines. Sus hombros se veían cargados con el peso de décadas de culpa. Fue hace 30 años. Yo tenía 25 años y acababa de heredar las empresas de mi padre. Era joven, arrogante. Creía que el mundo me pertenecía. Su voz sonaba distante, como si estuviera contando la historia de otra persona. Fausto Carranza y yo competíamos por el mismo contrato gubernamental, una construcción de carreteras que valía millones de pesos. Camila se aferró a los brazos de la silla, tratando de procesar esta nueva información que destrozaba todo lo que creía saber sobre su vida. Las negociaciones se pusieron feas, muy feas. Don Esteban continuó. Fausto tenía contactos políticos que yo no tenía, pero yo tenía algo que él necesitaba, permisos ambientales que solo mi empresa podía conseguir. La tensión creció durante meses. Se dio vuelta para mirar a Camila, y ella pudo ver lágrimas contenidas en sus ojos. Una noche,
Después de una junta particularmente tensa, salí de las oficinas del gobierno en mi coche. Estaba furioso, manejando demasiado rápido por las calles del centro. Había bebido más de la cuenta, algo que jamás debía hacer. Su voz se quebró. En una intersección, se me atravesó un motociclista. Era de noche. Llovía. Las calles estaban resbaladizas. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo golpeé de lleno. El muchacho salió volando como un muñeco de trapo. Tenía apenas 19 años. Don Esteban cerró los puños. Se llamaba Roberto Carranza. Era el hijo menor de Fausto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila podía escuchar su propio corazón latiendo como tambores de guerra en su pecho. ¿Qué pasó después? Llamé a la ambulancia, a la policía, pero ya era demasiado tarde. Roberto murió en el hospital 3 horas después, sin recuperar la conciencia. Don Esteban regresó a su escritorio y tomó la fotografía de Lucía. Los abogados dijeron que podíamos alegar que fue un accidente, que las condiciones del clima fueron un factor. Técnicamente, no fue homicidio, pero yo sabía la verdad. Yo sabía que había estado bebiendo, que iba demasiado rápido, que la muerte de ese muchacho era mi culpa. Y Fausto se volvió loco de dolor, perdió al hijo que más amaba, al Benjamín de la familia, juró venganza, pero no solo contra mí, contra todo lo que yo amara. Don Esteban acarició el cristal que protegía la fotografía. 2 años después conocí a tu madre en una exposición de arte. Lucía era como el sol después de la tormenta. Tenía esa risa que podía iluminar cualquier habitación. Esos ojos que veían bondad hasta en los corazones más oscuros. Camila se secó las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Por primera vez en su vida, estaba escuchando historias reales sobre su madre, no los cuentos dulces que le contaba la abuela. Se enamoraron, como 2 adolescentes tontos. Una sonrisa triste cruzó el rostro de don Esteban. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Fausto había estado esperando el momento perfecto para atacar, y mi matrimonio se lo dio. Sabía que lastimar a Lucía me destruiría más que cualquier pérdida financiera. Don Esteban abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre amarillento. Lo puso sobre la mesa con manos temblorosas. Esto llegó 3 días después de que secuestraran a tu madre. Era una fotografía de Lucía, golpeada, aterrorizada, pero viva. Al reverso había un mensaje. Ahora sabes cómo se siente perder lo que más amas. Camila sintió náuseas. ¿Por qué no llamó a la policía? Lo hice, pero Fausto tenía contactos en todas partes. Los policías que supuestamente investigaban el caso le reportaban directamente a él. Mientras tanto, las llamadas continuaron. Querían los códigos de acceso a mis cuentas bancarias, información sobre mis socios, secretos comerciales. Lucía se negaba a decir una sola palabra. ¿Cuánto tiempo la tuvieron? 2 semanas. 2 semanas de infierno donde no dormí. No comí. Apenas respiré. Don Esteban se pasó las manos por el cabello. El último día recibí una llamada. Era Lucía. Su voz sonaba tan débil que apenas la reconocí. Me dijo que estaba embarazada. El corazón de Camila se detuvo por completo. ¿Embarazada? De ti. Tenía 2 meses y medio de embarazo cuando la secuestraron. Durante todo ese tiempo horrible, ella protegió no solo mis secretos, sino también a ti. Don Esteban levantó la vista hacia Camila. Fausto no sabía del embarazo. Lucía había logrado ocultarlo, usando ropa holgada, fingiendo estar enferma del estómago por otras razones. ¿Qué le dijeron en esa última llamada? Que tendría una oportunidad más de salvar su vida. Si me daba toda la información que querían, la liberarían. Si no, su voz se quebró completamente. Le dije que les diera todo, que no me importaban las empresas, el dinero, nada. Solo quería que ella y tú estuvieran a salvo. Camila se inclinó hacia adelante. Pero Fausto había mentido desde el principio. Nunca tuvo intención de liberarla. Solo quería verme sufrir tanto como él había sufrido. Don Esteban cerró los ojos. La encontraron 3 días después en un almacén abandonado. Los doctores dijeron que había muerto el mismo día de la llamada, pocas horas después de hablar conmigo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Camila ahora. Y yo, doña Remedios, había sospechado algo desde el día del secuestro. Era una mujer muy observadora. Había notado que tu madre estaba diferente, más cuidadosa con su cuerpo.
La noche antes de que encontraran a Lucía, Remedios tuvo una pesadilla terrible. Se despertó convencida de que algo horrible había pasado. Don Esteban se levantó y caminó hacia un librero, donde tomó una pequeña caja de madera. Remedios fue al almacén antes que la policía. No me preguntes cómo supo dónde buscar, pero esa mujer tenía instintos que iban más allá de lo normal. Abrió la caja y sacó una pequeña manta de bebé bordada. Encontró a tu madre ya sin vida, pero tú estabas viva, mija. 3 meses en el vientre de una madre que había muerto protegiéndote. Camila extendió la mano temblorosa para tocar la manta. Era suave, color rosa pálido, con pequeñas flores bordadas a mano. Los doctores dijeron que fue un milagro. Remedios logró llegar al hospital a tiempo para que te sacaran por cesárea de emergencia. Naciste prematura, pero fuerte, muy fuerte, como tu madre. ¿Por qué Remedios no me trajo con usted? Porque era demasiado peligroso. Fausto había perdido la cabeza completamente después de matar a Lucía. Estaba obsesionado con destruir todo rastro de mi felicidad. Si hubiera sabido que sobreviviste. Don Esteban no terminó la frase, pero Camila entendió. Entonces Remedios me llevó con la abuela Socorro. Sí, tu abuela materna era una mujer valiente y astuta. Cambió tu apellido de Alvarado a Rivas, el apellido de soltera de tu madre. Se mudó a un pueblo pequeño en Michoacán donde nadie las conocía. Le dijo a todo el mundo que eras su nieta huérfana, que tus padres habían muerto en un accidente. Camila tocó la manta, imaginando a su madre luchando por protegerla hasta el último momento. Durante años busqué por todo el país. Gasté fortunas en detectives privados, puse anuncios en periódicos, ofrecí recompensas, pero tu abuela había hecho un trabajo perfecto. Desaparecieron como si se las hubiera tragado la tierra. Y Fausto, los ojos de don Esteban se endurecieron. Fausto construyó su propio imperio con la información que torturó de tu madre. Se volvió más poderoso, más rico, pero también más amargado. La venganza no le devolvió a su hijo, solo lo convirtió en un monstruo. Camila se puso de pie, sus piernas temblando. ¿Dónde está ahora? Muy enfermo, cáncer terminal. Los doctores le dan pocas semanas de vida. Don Esteban la miró directamente. Pero un hombre como Fausto no muere en paz. Sé que está planeando algo, una última venganza antes de partir. El estudio quedó en silencio. Lleno del peso de 28 años de secretos finalmente revelados, Camila sintió como si acabara de nacer de nuevo, pero en un mundo completamente diferente al que conocía. Mis hijos, murmuró de repente, recordando a Pedrito y Sofía durmiendo en el camión. Están seguros, mija, pero ahora que te encontré, nunca más volveré a perderte. Camila se aferró al marco de la ventana, necesitando algo sólido en un mundo que había perdido todos sus cimientos. Las revelaciones sobre su madre, sobre Fausto Carranza, sobre su verdadera identidad, giraban en su mente como un torbellino imparable. Hay algo más que necesitas saber, mija. La voz de don Esteban sonaba cargada de una nueva pesadez. Algo sobre Iván. El nombre de su exmarido cayó como un balde de agua helada. Camila se volteó lentamente, presintiendo que lo peor aún estaba por venir. ¿Qué tiene que ver Iván con todo esto? Don Esteban cerró los ojos y se masajeó las sienes. Iván Quiroga no es su verdadero apellido, Camila. Su nombre real es Iván Carranza. El mundo se tambaleó bajo los pies de Camila. Se aferró al respaldo de la silla, sintiendo como si acabaran de golpearla en el estómago con un martillo. No puede ser. Iván él es el padre de mis hijos. Nos conocimos por casualidad en una gasolinera. Yo tenía una llanta ponchada y él me ayudó. Nada de eso fue casualidad, mija. Don Esteban abrió otro cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Fausto tardó 25 años en encontrarte, pero finalmente lo logró. Contrató investigadores más listos que los míos. Usó tecnología más avanzada, y cuando descubrió dónde vivías, envió a su hijo a seducirte. Camila sintió que las náuseas la invadían. Los recuerdos de su primer encuentro con Iván se proyectaron en su mente como una película que de repente revelaba ser ficción. Su sonrisa encantadora, la manera en que apareció justo cuando ella necesitaba ayuda, cómo la persiguió durante semanas hasta conquistarla. ¿Todo fue mentira? Al principio sí. Don Esteban abrió la carpeta y le mostró fotografías de vigilancia. Estas fueron tomadas por los investigadores de Fausto. Mira las fechas. Camila tomó las fotografías con manos temblorosas.
Se veía a sí misma cargando combustible en su camión, comprando en el mercado, llevando a los niños del vecindario a la escuela. Las fechas mostraban que había sido observada durante meses antes de conocer a Iván. Fausto estudió cada detalle de tu vida, tu rutina, tus horarios, tus rutas de trabajo. Cuando tuvo toda la información, mandó a Iván a interceptarte en esa gasolinera. Don Esteban señaló una fotografía donde se veía a Iván esperando junto a una camioneta. Él mismo ponchó tu llanta. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. Todo había sido una farsa. Su matrimonio, el nacimiento de sus hijos, los años que creyó haber sido feliz. ¿Por qué? ¿Para qué se acercó a mí? Para que Fausto pudiera chantajearme cuando llegara el momento. Pensaba secuestrarte junto con los niños, como había hecho con tu madre, pero algo cambió en el plan. ¿Qué cosa? Don Esteban la miró con algo que podría haber sido compasión. Iván se enamoró de ti, de verdad. Camila levantó la vista, confundida. ¿Cómo lo sabe? Porque hace 3 años, Iván vino a verme. El aire se salió de los pulmones de Camila como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Qué? Una noche apareció en mi oficina. Estaba desesperado, llorando como un niño. Me confesó todo. ¿Quién era? Lo que su padre había planeado. Cómo se había acercado a ti. Don Esteban se sentó pesadamente, pero también me dijo que se había enamorado perdidamente de ti y de los niños, que no podía seguir adelante con el plan de su padre. Camila recordó aquellos últimos meses con Iván, cómo había estado distante, nervioso, como si cargara con un peso terrible, las noches en que lo encontraba despierto, mirando por la ventana con expresión atormentada. Me pidió que te protegiera. Me suplicó que contratara seguridad para ti sin que te dieras cuenta. Dijo que Fausto estaba enfurecido porque no había cumplido su misión y que temía lo que pudiera hacerle a tu familia. Por eso me abandonó, por eso te abandonó. Don Esteban asintió. Fausto había amenazado con matar a los niños si Iván no los llevaba a donde él pudiera alcanzarlos. Iván decidió que la única manera de protegerlos era desaparecer de sus vidas completamente. Camila se cubrió el rostro con las manos. Durante 3 años había odiado a Iván por abandonarla, por dejarla sola con 2 niños pequeños. Había llorado noches enteras preguntándose qué había hecho mal, por qué el hombre que decía amarla los había dejado sin explicación. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Después de esa noche nunca volvió a contactarme. Desapareció tan completamente como tú lo habías hecho años atrás. Don Esteban se acercó a ella. Pero Camila, hay algo más que necesitas entender. Los investigadores que te encontraron a ti también encontraron a Iván. El corazón de Camila se aceleró. ¿Qué quiere decir? Fausto sabe dónde está su hijo. Y sabe dónde estás tú. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. ¿Desde cuándo? Desde hace una semana. Mis propios informantes me dijeron que Fausto había localizado a ambos. Por eso contraté más seguridad. Por eso he estado esperando que algo pasara. Don Esteban la tomó de los hombros. Tu aparición aquí hoy no es casualidad. Mija, creo que Fausto quería que nos encontráramos. ¿Por qué? Porque está muriendo. Y un hombre como él no puede partir sin completar su venganza. Durante 28 años ha soñado con hacerme sufrir como él sufrió. ¿Qué mejor manera que reunir a padre e hija? Dejarlos conocerse, crear esperanza, y luego destruirlo todo. Camila se puso de pie abruptamente. Mis hijos. Tengo que proteger a mis hijos. Estarán protegidos, te lo prometo. Don Esteban se dirigió a su teléfono. Voy a llamar a mi jefe de seguridad. A partir de este momento, tendrás protección las 24 horas. Mientras don Esteban hablaba por teléfono, Camila caminó hacia la ventana y miró hacia su camión. Podía ver las pequeñas siluetas de Pedrito y Sofía moviéndose en la cabina. Sus hijos, los hijos de Iván, los nietos de 2 hombres que se odiaban con una pasión que había durado décadas. Don Esteban murmuró cuando él colgó el teléfono. Dime, mija, ¿usted cree que Iván realmente me amó? ¿O todo fue parte del engaño? Don Esteban se acercó y puso una mano paternal en su hombro. Vi a ese muchacho la noche que vino a confesarme todo. Un hombre no llora de esa manera por una mujer que no ama. Su dolor era real, Camila. Su amor por ti era real. Pero ¿cómo puedo estar segura? ¿Cómo puedo creer en algo después de saber que todo fue una mentira desde el principio?
porque tienes 2 hijos hermosos que son la prueba viviente de que algo bueno salió de todo esto. Don Esteban miró hacia el camión. Pedrito tiene tus ojos, pero la sonrisa de Iván y Sofía, esa niña tiene la misma determinación que tenía tu madre. Camila sintió una punzada de dolor dulce. Sus hijos eran lo único puro que había salido de toda esta pesadilla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a prepararnos. Fausto está jugando su última carta, y necesitamos estar listos para lo que venga. Don Esteban regresó a su escritorio. Pero primero, quiero que conozcas a tus hijos como su abuelo. Quiero que sepan que tienen familia, que no están solos en el mundo. Y si Fausto los lastima para llegar a nosotros... Don Esteban la miró con una determinación feroz. Entonces aprenderá que cometer el mismo error 2 veces es una sentencia de muerte. No permitiré que le haga daño a mi familia otra vez. En ese momento, Aurelio tocó a la puerta del estudio. Don Esteban, disculpe la interrupción, pero hay una llamada urgente para usted. ¿De quién? Aurelio tragó saliva nerviosamente. Del señor Fausto Carranza. Dice que tiene algo que pertenece a usted y que quiere hacer un intercambio. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Don Esteban apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Dile que tome la llamada. Se volvió hacia Camila. Prepárate, mija. El juego final acaba de comenzar. Don Esteban tomó el teléfono con manos firmes, pero Camila pudo ver la tensión en sus nudillos blancos. Activó el altavoz para que ella pudiera escuchar. Fausto, una voz ronca, debilitada por la enfermedad pero cargada de veneno, llenó el estudio. Esteban, mi viejo amigo, después de tantos años, finalmente tenemos algo de qué hablar. ¿Qué quieres? Una risa áspera crepitó por el altavoz. Tan directo. Siempre fuiste un hombre de pocas palabras. Supongo que eso viene con la edad. Y con encontrar a cierta hija perdida. Camila sintió un escalofrío. Fausto sabía exactamente dónde estaba. Si le tocas un cabello. Calma, calma. La voz de Fausto sonaba burlona. No le he puesto ni un dedo encima a tu preciosa Camila. Todavía no. Pero tengo algo que te va a interesar mucho. Don Esteban miró a Camila con preocupación. Habla de una vez. ¿Recuerdas a mi hijo Iván? Claro que sí. Conoce muy bien a tu hija. Íntimamente, diría yo. La crueldad en su voz era palpable. Pues resulta que el muy tonto se ha portado mal conmigo. Muy mal. ¿Dónde está? Aquí conmigo, en mi humilde hogar. Un poco golpeado, debo admitir, pero vivo, por ahora. Fausto hizo una pausa dramática. ¿Sabes qué me dijo cuando lo encontré? Que se había enamorado de verdad de la hija del hombre que mató a su hermano. ¿Puedes creerlo? El muy idiota desarrolló sentimientos. Camila se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Iván estaba vivo, pero en manos de su padre psicópata. ¿Qué quieres a cambio? Oh, no es tan simple como un intercambio, Esteban. Después de 28 años, merezco algo más. Elaborado. La voz de Fausto se volvió más siniestra. Quiero que Camila venga a conocer a su suegro. Quiero hablar con la mujer que logró lo que nadie más pudo. Domar a mi hijo rebelde. Ni lo sueñes. ¿No? Qué lástima. Entonces supongo que Iván tendrá que pagar por los pecados del padre y de la hija. Se escuchó un grito ahogado al fondo. ¿Escuchaste eso, Esteban? Ese fue mi hijo gritando tu nombre. Aparentemente, todavía tiene esperanza de que lo salves. Don Esteban cerró los puños. Fausto, tú y yo tenemos un problema. Deja a los niños fuera de esto. Ah, pero son precisamente los niños los que hacen esto interesante. ¿No te parece irónico? Tu nieta está enamorada del hijo del hombre que mató a tu esposa. Sus hijos llevan la sangre tanto de Alvarado como de Carranza. Fausto rió amargamente. El destino tiene un sentido del humor muy retorcido. Camila se acercó al teléfono. Su voz temblaba, pero había determinación en ella. Soy Camila. ¿Qué quiere de mí exactamente? Un silencio largo siguió, cuando Fausto habló de nuevo. Su voz sonaba casi paterna. Ah, la famosa Camila. Finalmente hablamos. Tienes la voz de tu madre. ¿Sabías? Dulce, pero con hierro por debajo. Su tono cambió. Lo que quiero, mi querida niña, es justicia. Tu padre mató a mi hijo Roberto. Tu madre se negó a darme la información que me correspondía. Y ahora tú has corrompido a mi único hijo sobreviviente. Yo no sabía quién era usted. No sabía nada de esto.
Por supuesto que no. Has vivido en una burbuja de ignorancia, protegida por mentiras, pero la ignorancia no te exime de las deudas familiares. La voz de Fausto se endureció. Tu familia le debe a la mía una vida. Es hora de pagar. Don Esteban se interpuso. Si quieres una vida, toma la mía. Deja a Camila y a Iván fuera de esto. Qué noble. Pero no funciona así. Tú vivirás para sufrir, como yo he sufrido. Fausto tosió violentamente. Camila tiene 24 horas para venir a mi casa. Sola, sin guardaespaldas, sin policías, sin trampas. O Iván muere de la misma manera que murió tu esposa. La línea se cortó, dejando el estudio en un silencio sepulcral. Camila se dejó caer en una silla, abrumada. ¿Qué vamos a hacer? Don Esteban comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando furiosamente. No vas a ir, es obviamente una trampa. Pero Iván va a morir. Y tú también si vas. ¿No lo entiendes? Fausto no tiene intención de dejar vivos a ninguno de ustedes. Su plan es matarlos a ambos frente a mí, completar su venganza y luego morir en paz. Camila se puso de pie, sintiendo una fuerza nueva corriendo por sus venas. ¿Y si hay otra opción? ¿Cuál? Usted dijo que soy su heredera. ¿Qué significa eso exactamente? Don Esteban la miró con curiosidad. Significa que eres mi única familia, la dueña de todo lo que he construido, las empresas, las propiedades, las cuentas bancarias, todo, incluyendo las cosas, menos legales. El rostro de don Esteban se ensombreció. Camila, no todos los imperios se construyen con las manos limpias. A veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger lo que amas. ¿Qué tipo de decisiones? Don Esteban fue hacia una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. La abrió y sacó varios documentos. Contratos con el gobierno que se conseguían con sobornos, competidores que tuvieron, accidentes convenientes, testigos de ciertos incidentes que desaparecieron misteriosamente. La miró directamente. Tu madre nunca supo la mayoría de estas cosas. La mantuve al margen para protegerla. Camila sintió un peso extraño en el estómago. ¿Está diciéndome que usted también es un criminal? ¿Estoy diciéndote que soy un hombre que ha hecho lo necesario para sobrevivir en un mundo despiadado? ¿Crees que Fausto construyó su imperio vendiendo dulces? Don Esteban puso los documentos sobre el escritorio. La diferencia entre él y yo es que yo nunca maté por placer o venganza, solo por necesidad. Camila tomó uno de los documentos. Era un contrato que involucraba la desaparición de un ingeniero que había descubierto irregularidades en una construcción. ¿Cuántas personas han muerto por sus negocios? No las suficientes para igualar las que han muerto por los de Fausto. Don Esteban se sentó pesadamente. Mira, mija, no te voy a mentir. Si aceptas ser mi heredera, no solo recibes dinero y propiedades, también recibes enemigos, deudas morales y la responsabilidad de decisiones que tomé mucho antes de que nacieras. Camila caminó hacia la ventana, viendo a sus hijos jugando junto al camión bajo la vigilancia de los guardias. ¿Y si no acepto la herencia? Entonces sigues siendo mi hija, pero no tendrás acceso a los recursos necesarios para protegerte de Fausto o de los otros enemigos que he hecho a lo largo de los años. ¿Otros enemigos? Don Esteban asintió gravemente. Fausto no es el único hombre poderoso que quiere verme sufrir. Hay políticos que tomé mis sobornos y luego me traicionaron, empresarios que arruiné para construir mi imperio, familias de las personas que desaparecieron. Camila sintió que el mundo se hacía más pesado con cada revelación. Entonces mis opciones son convertirme en criminal o vivir como fugitiva el resto de mi vida, o encontrar una tercera opción. Don Esteban la miró con algo parecido al orgullo. Tienes la inteligencia de tu madre y la determinación de los Alvarado. Quizás puedas encontrar una manera de limpiar el legado familiar. ¿Limpiar cómo? Usa el poder para hacer el bien. Compensa los pecados del pasado con buenas obras en el futuro. Se acercó a ella. Pero primero, necesitas decidir si estás dispuesta a cargar con el peso de mis pecados para salvar al hombre que amas. Camila miró por la ventana hacia sus hijos, luego hacia la fotografía de su madre sobre el escritorio. Lucía había muerto protegiendo secretos que no eran suyos. Ahora ella enfrentaba la misma decisión: aceptar una herencia manchada de sangre para proteger a su familia. Si acepto, ¿tendré el poder suficiente para enfrentar a Fausto? Tendrás recursos, contactos y hombres dispuestos a morir por ti, pero también tendrás que vivir sabiendo que cada peso que gastes, cada favor que pidas,
Cada decisión que tomes estará construida sobre una montaña de cadáveres. Camila cerró los ojos, sintiendo el peso de generaciones de decisiones difíciles cayendo sobre sus hombros. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El que quieras. Pero Iván solo tiene 24 horas. Camila abrió los ojos, y don Esteban pudo ver que algo había cambiado en ellos. Ya no era la camionera ingenua que había entrado a su estudio esa mañana. Era una Alvarado despierta, consciente de su poder y dispuesta a usarlo. Entonces acepto la herencia, toda, incluyendo los pecados. Las palabras de Camila quedaron suspendidas en el aire del estudio como el humo después de un disparo. Don Esteban la miró con una mezcla de orgullo y terror, reconociendo en sus ojos la misma determinación feroz que había visto en Lucía momentos antes de que la secuestraran. ¿Estás segura de lo que acabas de decir, mija? Camila se enderezó, sintiendo como si una nueva versión de sí misma estuviera naciendo en ese momento. Completamente segura. Si necesito cargar con los pecados de mi familia para salvar a la gente que amo, entonces eso haré. Don Esteban asintió lentamente y se dirigió a una caja fuerte más grande escondida detrás de una estantería. Mientras marcaba la combinación, habló sin voltear. Acepta la herencia significa que a partir de este momento eres la cabeza de la familia Alvarado. Cada decisión que tomes afectará a cientos de empleados, docenas de socios y varios enemigos muy peligrosos. La caja fuerte se abrió con un clic metálico. Don Esteban sacó varios documentos, un sello familiar y una pistola pequeña pero elegante. Este es el testamento que actualicé la semana pasada, cuando supe que Fausto te había encontrado. Le entregó los papeles. Y esta era de tu madre. Ella insistió en aprender a usarla después de las primeras amenazas de Fausto. Camila tomó la pistola con manos temblorosas. Era más liviana de lo que esperaba, con incrustaciones de nácar en el mango. ¿Lucía sabía disparar? Mejor que muchos de mis guardaespaldas. Tenía un talento natural para proteger lo que amaba. Don Esteban sonrió tristemente. Lamentablemente, nunca tuvo la oportunidad de usarla. El teléfono del escritorio sonó de nuevo. Ambos se quedaron inmóviles. Sabiendo instintivamente que era Fausto, don Esteban contestó, activando nuevamente el altavoz. ¿Qué quieres ahora, Fausto? Buenas noticias, mi viejo amigo. Mi hijo acaba de despertarse de su siesta forzada. ¿Quieres hablar con él? Antes de que don Esteban pudiera responder, la voz de Iván llenó el estudio. Sonaba débil, como si hubiera estado gritando durante horas. «¿Esteban? ¿Estás ahí?» Camila se acercó al teléfono, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «Iván, soy yo. Soy Camila». Un silencio largo siguió. Cuando Iván habló de nuevo, su voz se quebró. «Camila, mi amor, no vengas. Por favor, no vengas. Es una trampa. Él va a...» Se escuchó un golpe sordo y un gemido de dolor. «Basta de reuniones familiares emotivas». La voz de Fausto regresó, burlona. «Iván ya tuvo su oportunidad de hablar. Ahora es mi turno». Camila apretó los puños. ¿Qué le hizo? Nada que no se merezca por traicionarme. Pero no llamo para charlar sobre disciplina familiar. Llamo porque acabo de recibir información muy interesante sobre cierta herencia que se acaba de hacer oficial. Don Esteban y Camila se miraron. ¿Cómo podía Fausto saber sobre la herencia tan rápido? Mis contactos en el registro civil me informan que Camila Rivas acaba de convertirse en la heredera oficial del Imperio Alvarado. Qué rápido trabajan los abogados cuando hay dinero de por medio. Fausto rió cruelmente. Esto cambia las cosas considerablemente. ¿En qué sentido?, preguntó Camila. En el sentido de que ahora no solo eres la hija del hombre que mató a mi Roberto, sino también la dueña de todo lo que él construyó sobre la sangre de mi familia. Cada peso que posees está manchado con la muerte de mi hijo. Camila sintió un escalofrío, pero su voz se mantuvo firme. Eso no cambia nada. Sigo siendo la misma persona. Oh, pero sí cambia todo. Ahora tienes el poder de compensarme por 3 décadas de sufrimiento. La voz de Fausto se volvió más seria. Escúchame bien, Camila Alvarado. Tengo una nueva propuesta para ti. Le escucho. Quiero que vengas a mi casa como acordamos. Pero ahora no solo quiero hablar contigo. Quiero que traigas documentos de transferencia de propiedades. Específicamente, quiero que me transfieras la mitad del Imperio Alvarado. Don Esteban se puso pálido. Estás loco.
Eso representaría cientos de millones de pesos. Exactamente, el precio justo por una vida. La vida de mi hijo Roberto que tú me arrebataste. Fausto hizo una pausa. Y si Camila accede a esto, liberaré a Iván. Todos vivirán felices para siempre. Camila se acercó más al teléfono. ¿Y cómo sé que no nos matará a todos después de conseguir lo que quiere? Porque estoy muriendo, querida niña. El cáncer se está encargando de mi venganza final. Solo quiero asegurarme de que mi familia reciba lo que le corresponde antes de partir. Su voz se suavizó. Además, matar a la madre de mis nietos sería contraproducente. Las palabras cayeron como bombas en el estudio. Camila sintió que las piernas le fallaban. Sus nietos. No te lo había dicho, Pedrito. Y Sofía son mis nietos tanto como son nietos de Esteban. Sangre de Carranza tanto como sangre de Alvarado. Fausto rió amargamente. El destino realmente tiene un sentido del humor retorcido. ¿No crees? Camila se aferró al escritorio para no caerse. Sus hijos, sus preciosos hijos, eran el producto de una guerra familiar que había durado generaciones. Piénsalo de esta manera, Camila. Si transfiere la mitad del imperio a mi familia, mis nietos heredarán riqueza de ambos lados. Será como una unión de las casas, un final apropiado para esta larga guerra. Es un chantaje, murmuró don Esteban. Es justicia, gritó Fausto, y se escuchó que comenzó a toser violentamente. Durante 28 años he esperado este momento. He construido mi propio imperio. He acumulado poder. He planeado cada detalle de esta venganza. No voy a morir sin ver satisfecha mi sed de justicia. Cuando dejó de toser, su voz sonaba más débil. Camila, tienes hasta mañana al mediodía para decidir. La mitad del imperio Alvarado a cambio de la vida de Iván. Y antes de que pienses en traer un ejército conmigo, recuerda que conozco cada centímetro de esta ciudad. Si veo un solo guardia de Esteban cerca de mi propiedad, Iván morirá lentamente. Espere, dijo Camila rápidamente. ¿Puedo hacerle una pregunta? Adelante. ¿Por qué Iván se acercó realmente a mí? ¿Era solo para cumplir sus órdenes? ¿O había algo más? Un silencio largo llenó la línea. Cuando Fausto habló de nuevo, había algo parecido a la tristeza en su voz. ¿Quieres la verdad? ¿Al principio? Sí, era solo para cumplir mis órdenes. Pero ese muchacho tonto se enamoró de ti de verdad. Y cuando nació Pedrito, su voz se quebró ligeramente. Cuando vio a su hijo por primera vez, vino a decirme que no podía seguir con el plan, que prefería morir antes que lastimar a su familia. Camila sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo golpeé hasta dejarlo inconsciente esa noche. Le dije que si no cumplía con su deber, yo mismo me encargaría de que ustedes desaparecieran. Fausto tosió de nuevo. Por eso te abandonó. Por eso desapareció. Pensó que alejándose de ustedes los mantendría a salvo. ¿Y por qué lo tiene ahora? Porque el muy idiota vino a buscarme hace una semana. Dijo que había escuchado que yo te había encontrado y que venía a entregarse a cambio de que los dejara en paz. La voz de Fausto se endureció. Pero ya era demasiado tarde. Mi venganza final ya estaba en marcha. Camila cerró los ojos, sintiendo el peso de todas las decisiones que había llevado a este momento. ¿Hay alguna manera de que esto termine sin más muerte? Sí, dame la mitad del imperio que me corresponde, y todos podremos vivir en paz los pocos meses que me quedan de vida. Y después de que usted muera, después de que muera, todo lo que poseo también pasará a mis nietos. Pedrito y Sofía serán los herederos de 2 imperios, los niños más ricos de México. Fausto hizo una pausa. No es eso lo que cualquier madre querría para sus hijos. La línea se cortó, dejando a Camila y don Esteban en un silencio cargado de decisiones imposibles. Don Esteban la miró con preocupación. ¿En qué estás pensando, mija? Camila levantó la vista, y él pudo ver que había tomado una decisión. Estoy pensando que mis hijos merecen conocer a toda su familia, incluso a la parte maldita. El sol comenzaba a descender sobre los jardines de la mansión Alvarado cuando Camila salió a revisar a sus hijos. Pedrito y Sofía habían despertado y jugaban bajo la vigilancia de los guardias, ajenos a la tormenta que se cernía sobre sus vidas. «Mami, ¿por qué hay tantos señores cuidándonos?», preguntó Sofía, abrazándose a las piernas de Camila. «Solo son amigos. Mi amor, están aquí para asegurarse de que estén seguros mientras mami trabaja. Pedrito, siempre más observador que su hermana menor,
La miró con esos ojos penetrantes que había heredado de Iván. «Estás llorando, mami. Tus ojos están rojos». Camila se arrodilló para estar a la altura de sus hijos. ¿Cómo explicarles que su mundo había cambiado para siempre en una sola mañana? ¿Cómo decirles que su padre, a quien creían desaparecido, estaba en peligro mortal? A veces los adultos lloramos cuando estamos preocupados, mijo. Pero no se preocupen por mami. ¿Sí? Don Esteban salió de la mansión y se acercó lentamente. Los niños lo miraron con curiosidad. «Niños, quiero presentarles a alguien muy especial». Camila respiró profundo. Él es su abuelo Esteban». Los ojos de don Esteban se llenaron de lágrimas mientras se arrodillaba frente a Pedrito y Sofía. Era la primera vez que veía a sus nietos de cerca. «Hola, mis pequeños. He estado esperando mucho tiempo para conocerlos». Sofía, menos tímida que su hermano, se acercó y tocó el cabello gris de don Esteban. «¿Eres el papá de mi mami?» «Sí, mi amor. Soy el papá de tu mami». Su voz se quebró ligeramente. «Y ustedes son lo más hermoso que he visto en mi vida». Pedrito frunció el ceño, esa expresión seria que lo hacía parecer mayor de sus 8 años. Pero mami dijo que su papá había muerto cuando ella era pequeña. Camila intercambió una mirada con don Esteban. Habían decidido contarles la verdad gradualmente, pero los niños eran más inteligentes de lo que cualquiera esperaba. A veces los adultos se pierden, mijo, y cuando se pierden por mucho tiempo, los que los aman piensan que nunca van a regresar. Don Esteban extendió la mano hacia Pedrito. «Pero yo nunca dejé de buscar a tu mami». «¿Como nuestro papá?», preguntó Sofía inocentemente. «Él también se perdió». El corazón de Camila se partió en 1000 pedazos. «Sí, mi amor, papá también se perdió. Pero lo vas a encontrar, como el abuelo te encontró a ti». Antes de que Camila pudiera responder, uno de los guardias se acercó corriendo. «Don Esteban, hay alguien en la puerta principal. Dice que viene a ver a la señorita Camila». «¿Quién es?». No dio su nombre, pero dice que es urgente, que tiene información sobre Iván Carranza. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. «Voy a ver quién es». «No, es muy peligroso. Podría ser una trampa de Fausto. Pero si tiene información sobre Iván». Don Esteban reflexionó por un momento. «Está bien, pero vamos juntos. Y los niños se quedan aquí con máxima seguridad». Caminaron hacia la entrada principal, donde los guardias mantenían a un hombre joven a prudente distancia. Cuando Camila lo vio, sintió que el mundo se tambaleaba. Era Iván, pero no el Iván que recordaba. Este hombre tenía el rostro hinchado, cortes en los labios y la ropa desgarrada. Cojeaba ligeramente y su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño. «Iván». Camila corrió hacia él, pero los guardias la detuvieron. «Espera», gritó don Esteban. «¿Cómo sabemos que no es una trampa?» Iván levantó la vista, y Camila pudo ver lágrimas mezclándose con la sangre en su rostro. «Camila, mi amor, tengo que hablar contigo, por favor. ¿Cómo escapaste de tu padre?», preguntó don Esteban con sospecha. «No escapé». Iván tosió, y salió sangre de su boca. «Él me dejó ir, me dio un mensaje para ustedes». Camila se soltó de los guardias y corrió hacia él. Lo abrazó con cuidado, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. «¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo ese monstruo?». Me dijo la verdad, toda la verdad sobre lo que realmente pasó. Iván la miró a los ojos. «Camila, hay cosas que nunca te dije, cosas sobre por qué realmente me acerqué a ti, sobre lo que mi padre me ordenó hacer. Ya lo sé. Don Esteban me contó todo». Iván se quedó inmóvil. «Todo, que eres hijo de Fausto Carranza, que te acercaste a mí siguiendo sus órdenes, que te enamoraste de verdad y por eso me abandonaste». Camila le acarició el rostro con ternura. «Lo sé todo, Iván». Las lágrimas comenzaron a correr libremente por el rostro golpeado de Iván. «Puedes perdonarme. Puedes perdonar todo lo que te hice. Ya te perdoné hace mucho tiempo. Lo que no puedo perdonar es que te fueras sin explicarme nada. Tenía que hacerlo. Era la única manera de protegerte». Iván miró hacia la mansión. «¿Dónde están los niños? ¿Están bien? Están aquí. Están seguros. Te han extrañado tanto. Yo también los he extrañado. Cada día, cada noche». Iván se volteó hacia don Esteban. «Señor, necesito hablar con usted también. Mi padre me envió con un mensaje. Habla. Dice que las condiciones han cambiado. Ya no quiere solo la mitad del imperio. Ahora quiere todo.
Don Esteban se puso pálido. ¿Todo? Dice que descubrió algo sobre los negocios de usted que cambia completamente el juego. Algo sobre un asesinato que ordenó hace 5 años. Iván bajó la voz. Dice que tiene pruebas que lo enviarían a la cárcel de por vida. Camila miró a don Esteban con preocupación. ¿De qué está hablando? Don Esteban cerró los ojos. Rodrigo Mendoza, un ingeniero que descubrió que estábamos usando materiales defectuosos en un hospital que construimos, iba a hacer público el escándalo. ¿Y qué pasó con él? Tuvo un accidente automovilístico muy conveniente. Don Esteban abrió los ojos. Pero no fui yo quien ordenó su muerte. Fue mi socio, Armando Vega. Yo me enteré después. Iván negó con la cabeza. Mi padre dice que tiene grabaciones donde usted aprueba la eliminación de Mendoza. Dice que si no transfiere todo el imperio a nombre de Camila, y luego ella se lo transfiere a él, hará públicas esas grabaciones. ¿Y qué pasa conmigo en todo esto?, preguntó Camila. Ese es el mensaje que me mandó a darle. Iván la tomó de las manos. Dice que usted tiene una opción: transferirle todo el imperio y él nos deja vivir en paz como familia, o mantener la herencia y ver cómo destruye la reputación de su padre y nos mata a todos. Camila sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. ¿Y tú qué opinas? Opino que mi padre es un hombre moribundo que ha perdido la razón, pero también opino que tiene el poder suficiente para cumplir sus amenazas. Iván la miró con desesperación. Camila, yo me entrego. Dile que mate solo a mí y que los deje en paz. No, no voy a perderte otra vez. Entonces, ¿qué propones? Camila miró hacia la mansión donde sus hijos jugaban, inconscientes de que sus vidas pendían de un hilo. Luego miró a don Esteban, el padre que acababa de recuperar, y finalmente a Iván, el amor de su vida que había regresado golpeado pero vivo. Propongo que vayamos a ver a Fausto, los 3 juntos. «Estás loca», exclamó don Esteban. «Es exactamente lo que él quiere». «No, no es lo que él quiere. Él quiere venganza. Pero lo que va a obtener es algo completamente diferente». Camila se enderezó, y ambos hombres pudieron ver una nueva determinación en sus ojos. Va a obtener la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre lo que realmente pasó la noche que murió Roberto Carranza. La verdad que ninguno de ustedes conoce. Camila miró a Iván. Tu padre me dijo que tenía nueva información sobre esa noche. Información que cambiaría todo. ¿Qué información? Iván tragó saliva nerviosamente. Dice que tu madre no murió protegiendo los secretos de tu padre. Murió protegiendo algo mucho más importante. ¿Qué cosa? Una carta. Una carta que escribió Roberto antes de morir. Una carta que explica por qué realmente estaba en esa intersección la noche del accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila sintió que todas las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar de una manera que nadie esperaba. ¿Dónde está esa carta? Mi padre dice que tu madre la escondió antes de morir, y que solo tú puedes encontrarla. Las palabras de Iván quedaron flotando en el aire como una bomba a punto de explotar. Camila sentía que cada revelación la alejaba más de la vida simple que había conocido, y la acercaba a un abismo de secretos familiares que parecía no tener fondo. «Una carta de Roberto», murmuró don Esteban, con el rostro pálido como papel. ¿Qué podría haber escrito que fuera tan importante? Iván se apoyó contra la reja de la entrada, claramente luchando por mantenerse en pie. Las heridas que Fausto le había infligido eran más serias de lo que aparentaba. Mi padre no me dijo exactamente qué decía la carta, solo que cambiaría todo lo que creemos saber sobre esa noche. Tosió, y más sangre manchó su camisa, pero sí me dijo algo más, algo sobre por qué tu madre realmente murió. Camila se acercó más a él, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Qué cosa? Fausto dice que Lucía no murió porque se negara a revelar secretos comerciales. Murió porque se negó a decirle dónde había escondido la carta de Roberto. Don Esteban frunció el ceño. Eso no tiene sentido. ¿Por qué Lucía tendría una carta de Roberto? Ella nunca lo conoció, porque Roberto se la dio a ella antes de morir. Iván miró directamente a don Esteban. Mi hermano no murió inmediatamente en el accidente. Sobrevivió 3 horas en el hospital. ¿Recuerda? 3 horas consciente, sabiendo que se moría. El aire pareció espesarse alrededor de ellos. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasó en esas 3 horas? Roberto pidió ver a la esposa del hombre que lo había atropellado.
Dijo que tenía algo importante que decirle antes de morir. Iván se enderezó con esfuerzo. Los doctores pensaron que era el shock, que estaba delirando, pero Roberto insistió tanto que finalmente llamaron a tu madre. Don Esteban se quedó inmóvil. Lucía nunca me dijo que había ido al hospital, porque él le pidió que no se lo dijera a nadie. Le hizo prometer que mantendría en secreto lo que él le iba a contar. Iván miró a Camila. Tu madre pasó 2 horas con mi hermano antes de que muriera. Nadie más estuvo presente, solo ellos dos. Camila sintió que las piernas le temblaban. ¿Y qué le dijo Roberto a mi madre? La verdad sobre por qué estaba en esa intersección esa noche. La verdad sobre el accidente. Iván hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran demasiado pesadas para pronunciar. Roberto no estaba ahí por casualidad. Camila, estaba esperando a tu padre. El mundo pareció detenerse por completo. Don Esteban retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué quieres decir con que me estaba esperando? Que el accidente no fue un accidente. Roberto sabía exactamente cuándo y por dónde ibas a pasar esa noche. Te había estado siguiendo durante semanas, estudiando tus horarios, tus rutas. Iván bajó la voz. Mi hermano planeaba matarte, don Esteban. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila se aferró al brazo de don Esteban, sintiendo cómo todo lo que creía saber sobre su familia se desmoronaba una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué Roberto querría matar a mi padre? Porque estaba enamorado de alguien a quien tu padre había lastimado. Una mujer que había perdido todo por culpa de los negocios sucios de don Esteban. Iván miró directamente a los ojos de don Esteban. ¿Recuerda a Patricia Vázquez? Don Esteban se puso pálido como la muerte. No. ¿Quién es Patricia Vázquez?, preguntó Camila. La hermana del ingeniero que murió hace 5 años, Rodrigo Mendoza. Don Esteban se pasó las manos por el cabello. Pero eso fue años después del accidente de Roberto. Iván negó con la cabeza. No, don Esteban, usted está confundiendo las fechas. Rodrigo Mendoza no fue el primer ingeniero que murió por sus negocios. Hubo otro, 5 años antes del accidente. Se llamaba Miguel Vázquez. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Otro ingeniero muerto? Miguel Vázquez descubrió que tu padre estaba usando materiales defectuosos en un puente que construyó en Puebla. Iba a hacer público el escándalo cuando tuvo un accidente muy conveniente. Iván miró a don Esteban con desprecio. Su hermana Patricia quedó arruinada, sin trabajo, con 3 hijos que alimentar. Roberto se enamoró de ella y de sus hijos. Los consideraba su familia. Don Esteban se tambaleó, buscando apoyo en la reja. Yo no ordené la muerte de Miguel Vázquez. Eso fue. ¿Decisión de quién? ¿De otro socio conveniente? La voz de Iván se llenó de amargura. Roberto pasó meses investigando la muerte de Miguel. Descubrió las conexiones, las órdenes, las transferencias de dinero. Sabía exactamente quién había ordenado el asesinato. Camila se volteó hacia don Esteban. ¿Es cierto? ¿Usted ordenó matar a ese hombre? Camila, tienes que entender que los negocios a veces requieren decisiones difíciles. Respóndeme. ¿Ordenó usted matar a Miguel Vázquez? Don Esteban cerró los ojos. Cuando los abrió, había una resignación profunda en ellos. Sí, ordené su muerte, pero no fue por crueldad o por dinero. Fue porque si ese escándalo salía a la luz, cientos de empleados habrían perdido sus trabajos, familias enteras habrían quedado en la calle. Así que decidió arruinar a la familia de Miguel para salvar a las otras. Era una decisión imposible, gritó don Esteban. Miguel tenía una familia. Sí, pero mis empresas empleaban a miles de personas. ¿Qué habría sido de ellas? Iván se acercó cojeando. Roberto no veía las cosas de esa manera. Para él, usted era simplemente un asesino que se escondía detrás de justificaciones económicas. Así que decidió hacer justicia por sus propias manos. ¿Entonces Roberto planeaba asesinar a mi padre esa noche? Sí, pero algo salió mal. Tu padre venía más rápido de lo esperado. Estaba bebido. Las condiciones del clima eran peores de lo que Roberto había calculado. Iván miró hacia el suelo. Cuando mi hermano se lanzó contra el coche, no calculó bien la velocidad. En lugar de matarlo, se mató él mismo. Camila sintió que todo su mundo se reorganizaba una vez más. ¿Y le contó todo esto a mi madre antes de morir? Sí. Le dijo toda la verdad sobre el plan, sobre Patricia, sobre Miguel Vázquez, pero también le dijo algo más. Le reveló dónde había escondido todas las pruebas contra tu padre. Iván la miró directamente y le pidió que decidiera qué hacer con esa información.
qué decidió mi madre? Decidió proteger a tu padre. Escondió las pruebas donde nadie las pudiera encontrar. Pero antes de hacerlo, escribió una carta explicando todo lo que había pasado. Una carta dirigida a ti, Camila. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. Su madre había cargado con todos esos secretos. Había tomado decisiones imposibles para proteger a su familia. ¿Dónde está esa carta? Eso es lo que mi padre quiere saber. Es lo que Lucía se negó a revelarle antes de morir. Iván se acercó más a ella. Fausto cree que la carta está escondida en algún lugar que solo tú podrías encontrar. Un lugar especial para ti y tu madre. Camila cerró los ojos, tratando de recordar los pocos recuerdos que tenía de lugares especiales con su madre. Pero había sido tan pequeña cuando Lucía murió. No sé dónde podría estar. Apenas tengo recuerdos de mi madre. Pero tienes algo más. Iván le tomó las manos. Tienes las historias que te contó tu abuela, las tradiciones familiares que te enseñó. Tu madre le dijo a la abuela Socorro dónde esconder la carta, usando un código que solo la familia entendería. Don Esteban se acercó lentamente. ¿Tu abuela nunca te habló de lugares especiales? ¿Lugares donde tu madre solía ir cuando era niña? Camila pensó intensamente. Recordó las tardes en que la abuela Socorro le contaba historias sobre Lucía. Un lugar en particular venía a su mente: la capilla. La abuela siempre decía que mi madre tenía un lugar especial en la capilla del pueblo donde rezaba cuando tenía problemas. Decía que había una imagen de la Virgen donde mi madre ponía sus secretos más importantes. Iván y don Esteban se miraron. ¿Qué pueblo?, preguntó don Esteban. San Miguel de Allende, el pueblo donde creció mi madre. Camila los miró a ambos. La abuela me llevó ahí una vez cuando era niña. Me mostró la capilla, la imagen de la Virgen. Dijo que algún día entendería por qué era tan importante. Iván asintió lentamente. Eso tiene sentido. Sería el lugar perfecto para esconder algo así. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Camila. ¿Vamos a buscar la carta? Primero tenemos que decidir qué hacer con lo que ya sabemos. Don Esteban la miró con tristeza. Ahora sabes la verdad sobre mí, Camila. Sabes que soy un asesino. ¿Puedes vivir con eso? Camila lo miró por un largo momento. Luego miró a Iván, golpeado y sangrando por los pecados de su propio padre. Finalmente miró hacia la mansión donde sus hijos esperaban, inconscientes de la tormenta que los rodeaba. Puedo vivir con la verdad, pero no puedo vivir con más mentiras. Se enderezó. Vamos a buscar esa carta, los tres juntos, y cuando la encontremos, vamos a enfrentar a Fausto con toda la verdad. ¿Y si la verdad destruye a nuestras familias? Entonces será mejor que las mentiras que las han estado destruyendo durante 30 años. El viaje a San Miguel de Allende transcurrió en un silencio tenso. Camila manejaba su camión con don Esteban en el asiento del copiloto e Iván recostado en la cabina extendida. Tratando de recuperarse de sus heridas, los niños se habían quedado en la mansión bajo la protección de una pequeña unidad militar que don Esteban había conseguido discretamente. La tarde se desvanecía en un crepúsculo dorado cuando llegaron al pueblo colonial. Las calles empedradas y las casas de adobe parecían congeladas en el tiempo, un contraste marcado con la tormenta moderna que los perseguía. La capilla está al final de esta calle, murmuró Camila, siguiendo direcciones que había memorizado de los relatos de su abuela. La capilla de la Virgen de los Milagros era pequeña y humilde, con muros de piedra que habían resistido siglos de historia. Cuando entraron, el aroma a cera e incienso los envolvió como un abrazo del pasado. Ahí está. Camila señaló una imagen de la Virgen en un nicho lateral, rodeada de exvotos y flores marchitas. La abuela decía que mi madre venía aquí cuando necesitaba esconder sus secretos más profundos. Se acercaron con reverencia. La imagen era antigua, con ojos pintados que parecían mirar directamente al alma de quien la observaba. Don Esteban se quedó inmóvil al verla. Es idéntica a una que Lucía tenía en nuestro dormitorio. Cuando le pregunté de dónde venía, me dijo que era un secreto familiar. Camila comenzó a examinar el nicho, buscando algún escondite. Sus manos temblaron cuando encontró una pequeña grieta detrás de la imagen. Hay algo aquí. Con cuidado. Deslizó los dedos en la abertura y sintió el contacto con papel. Lentamente, extrajo un sobre amarillento, sellado con cera roja. Para mi hija Camila, cuando sea lo suficientemente fuerte para conocer toda la verdad, leyó con voz temblorosa.
Con todo mi amor, Lucía. Iván se acercó cojeando. ¿Vas a abrirla aquí? Camila miró el sobre, sintiendo el peso de décadas de secretos entre sus manos. Sí, ya es hora de que no haya más secretos entre nosotros. Rompió el sello con cuidado y desplegó varias hojas de papel escritas con la letra elegante de su madre. Comenzó a leer en voz alta. Mi querida Camila, si estás leyendo esto, significa que los secretos que he guardado finalmente han salido a la luz. Espero que tengas la fuerza que yo no tuve para hacer lo correcto. Hizo una pausa, las lágrimas comenzando a nublar su visión. Conocí a Roberto Carranza 3 horas antes de que muriera. Era un joven lleno de dolor y sed de venganza, pero también lleno de amor por una mujer llamada Patricia y sus hijos. Me contó toda la verdad sobre Miguel Vázquez, sobre los planes de tu padre, sobre su propio plan de asesinato. Don Esteban cerró los ojos, preparándose para lo peor. Pero también me dijo algo más, algo que cambió mi perspectiva sobre todo lo que había pasado. Roberto había descubierto que Miguel Vázquez no era inocente. Miguel había estado vendiendo información sobre los proyectos de construcción a los competidores de tu padre. Los materiales defectuosos no fueron una negligencia, fueron sabotaje deliberado. El silencio en la capilla se volvió sepulcral. Miguel Vázquez había aceptado dinero de los enemigos de tu padre para debilitar sus construcciones desde adentro. El puente que colapsó durante las pruebas no fue un accidente. Fue un ataque dirigido para arruinar a la familia Alvarado. Camila levantó la vista hacia don Esteban. ¿Es cierto esto? Yo nunca supe sobre el sabotaje. Pensé que Miguel era solo un informante, no un saboteador. Don Esteban se sentó pesadamente en un banco. Pero eso no justifica haberlo matado. Camila continuó leyendo. Roberto me mostró todas las pruebas. Transferencias bancarias, comunicaciones secretas, evidencia de que Miguel había causado la muerte de 3 trabajadores cuando el puente se desplomó durante las pruebas. Tu padre ordenó la muerte de Miguel, no solo para proteger sus negocios, sino para vengar a esos trabajadores inocentes. Iván se acercó más. Entonces mi hermano estaba tratando de matar a un hombre que había hecho justicia. Roberto se dio cuenta de esto en sus últimas horas. Se dio cuenta de que había estado buscando venganza contra el hombre equivocado. Miguel Vázquez no era una víctima inocente. Era un asesino que había vendido su alma por dinero. Las manos de Camila temblaron mientras pasaba a la siguiente página. Pero aquí viene la parte más terrible de la historia. Mi querida hija, Roberto también descubrió quién había contratado a Miguel para sabotear las construcciones de tu padre. Camila sintió que el corazón se le detenía. Fue Fausto Carranza. El sobre se le cayó de las manos. Iván retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. No, no puede ser. Camila recogió la carta con manos temblorosas y continuó. Fausto había estado tratando de arruinar a tu padre durante años, utilizando saboteadores internos como Miguel. Cuando ese plan falló y resultó en la muerte de Miguel, decidió usar a su propio hijo Roberto para un plan más directo: asesinato. Don Esteban se puso de pie abruptamente. ¿Estás diciendo que Fausto manipuló a su propio hijo para que me matara? Roberto murió sin saber que su propio padre lo había usado como un arma. Fausto había llenado la cabeza de su hijo con historias sobre Patricia y los niños, sabiendo que Roberto desarrollaría sentimientos protectores hacia ellos. Lo había manipulado emocionalmente para convertirlo en un asesino. Iván se aferró a un banco para no caerse. Mi padre usó a Roberto como una bala humana. Cuando Roberto se dio cuenta de la verdad en el hospital, me hizo jurar que protegería esta información hasta que alguien fuera lo suficientemente fuerte para usarla correctamente. Me dijo que Fausto era más peligroso de lo que cualquiera había imaginado y que destruiría a cualquiera que se interpusiera en su camino. Camila volteó a la última página, donde la letra de su madre se volvía más urgente. Camila, si algún día lees esto, significa que Fausto finalmente me encontró. Significa que usó mi amor por tu padre para torturarme, como usó el amor de Roberto por Patricia para manipularlo. No permitas que use tu amor por tu familia para destruirte a ti también. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Camila ahora. La verdadera fuerza no está en la venganza o en el poder. Está en la capacidad de romper los ciclos de violencia que destruyen a las familias durante generaciones. Tú tienes esa fuerza, mi amor. Úsala sabiamente.
Con todo mi amor eterno, tu madre, Lucía. El silencio que siguió fue roto por el sonido de sollozos. Iván lloraba como un niño, devastado por descubrir que su padre había manipulado y causado la muerte de su hermano. Todo este tiempo he estado ayudando al hombre que mató a Roberto. Su voz se quebró. Mi propio padre usó a mi hermano como un arma, y luego me usó a mí para vengarse de su propio crimen. Don Esteban se acercó y puso una mano en el hombro de Iván. Ninguno de nosotros sabíamos la verdad completa. Todos fuimos peones en el juego de Fausto. Camila dobló la carta cuidadosamente y la guardó. ¿Ahora qué hacemos? Sabemos la verdad, pero Fausto sigue teniendo poder para lastimarnos. Ahora vamos a enfrentarlo. Iván se limpió las lágrimas. Vamos a mostrarle esta carta y a obligarlo a admitir lo que realmente hizo. Y si se niega, y si trata de matarnos a todos, don Esteban miró hacia la imagen de la Virgen. Entonces moriremos sabiendo la verdad. Pero yo creo que Fausto está más cerca de la muerte de lo que quiere admitir. Un hombre moribundo a veces encuentra la redención cuando se enfrenta a sus pecados más grandes. Camila se puso de pie, sintiendo una nueva resolución corriendo por sus venas. Está bien, vamos a ver a Fausto, pero esta vez vamos preparados con la verdad completa. Salieron de la capilla bajo el manto de la noche, llevando consigo el peso de 30 años de secretos finalmente revelados. El enfrentamiento final los esperaba, y Camila sabía que su decisión en las próximas horas determinaría no solo su destino, sino el de sus hijos y las generaciones futuras. La luna llena los iluminaba mientras se dirigían hacia el último acto de una tragedia que había comenzado mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. La mansión de Fausto Carranza se alzaba contra el cielo nocturno como una fortaleza de pesadillas. Las rejas de hierro y los guardias armados confirmaban que el patriarca moribundo no tenía intención de recibir visitas amistosas. Pero Camila, don Esteban e Iván habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «Hay demasiada seguridad», murmuró don Esteban, observando desde la distancia. «Es imposible entrar sin ser detectados». Iván se enderezó con esfuerzo, las heridas de su cuerpo protestando por cada movimiento. «No necesitamos infiltrarnos. Yo soy su hijo. Me está esperando. Es demasiado peligroso. Tu padre ya te golpeó una vez. Puede matarte esta vez. Puede intentarlo». Iván miró a Camila. «Pero ahora sé la verdad sobre Roberto. Y eso me da una fuerza que él no espera». Camila tomó su mano. «Vamos juntos. Los tres, si va a ser el final, que sea enfrentando la verdad unidos». Se acercaron a la entrada principal. Los guardias reconocieron a Iván inmediatamente y, después de una llamada telefónica tensa, les permitieron pasar. El interior de la mansión era opulento, pero frío, decorado con una ostentación que gritaba poder, pero susurraba soledad. Fausto los esperaba en su biblioteca, conectado a una máquina de oxígeno que silbaba rítmicamente. El cáncer había devorado su cuerpo, dejando solo piel y huesos envueltos en una bata de seda costosa, pero sus ojos ardían con la misma intensidad malévola de siempre. ¡Qué reunión familiar tan emotiva! Su voz era un susurro ronco. «Mi hijo pródigo regresa trayendo al enemigo y a su preciosa hija». Camila se adelantó, la carta de su madre apretada en su mano. «Venimos a hablar de la verdad, señor Carranza». «Toda la verdad». Fausto rió, un sonido que se convirtió en una tos violenta. Cuando recuperó el aliento, los miró con desprecio. «¿La verdad? ¿Cuál de todas las verdades, querida niña? ¿La verdad sobre cómo tu padre asesinó a sangre fría a mi hijo Roberto? ¿O la verdad sobre cómo tu madre se negó a darme la información que me permitiría vengar esa muerte? La verdad sobre Miguel Vázquez». Camila desplegó la carta. «La verdad sobre quién realmente contrató a Miguel para sabotear las construcciones de mi padre». Por primera vez en toda la conversación, Fausto se quedó inmóvil. Sus ojos se estrecharon peligrosamente. «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí sabe». Camila comenzó a leer de la carta. «Fausto había estado tratando de arruinar a tu padre durante años, utilizando saboteadores internos como Miguel». La máquina de oxígeno pareció respirar más fuerte en el silencio que siguió. «¿Dónde conseguiste eso?» «De mi madre». Las últimas palabras que Roberto le dijo antes de morir. Camila se acercó más. «Roberto descubrió que usted había usado a Miguel Vázquez para sabotear a mi padre».
Descubrió que usted fue responsable de la muerte de esos 3 trabajadores cuando el puente se desplomó. Fausto intentó levantarse, pero su cuerpo devastado se lo impidió. Mientes. Roberto murió odiando a tu padre. Roberto murió odiándose a sí mismo por haber sido manipulado por usted. Iván se adelantó, su voz temblando de emoción. Es cierto, papá. Usaste a Miguel para matar trabajadores inocentes. Eran daños colaterales. ¡Guerra de negocios!, Fausto gritó, perdiendo por primera vez su compostura. Tu padre destruyó mi empresa durante años con sus conexiones políticas. Tenía derecho a defenderme. Don Esteban se acercó lentamente. ¿Defensa? ¿Matar trabajadores inocentes era defensa? Eran empleados de tu empresa. Si querían estar seguros, no deberían haber trabajado para un criminal como tú. Fausto tosió violentamente, sangre manchando su bata. Pero el plan falló. Miguel fue descubierto y tú lo mataste antes de que pudiera terminar el trabajo. Camila sintió náuseas. ¿Entonces decidió usar a Roberto como arma? Los ojos de Fausto se llenaron de una nostalgia retorcida. Roberto era puro, genuino. Realmente se había enamorado de Patricia y sus hijos. Cuando me dijo que quería venganza contra el hombre que había matado a Miguel, solo tuve que guiar su pasión hacia el objetivo correcto. Iván retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Le mentiste sobre Miguel? ¿Le dijiste que era inocente? Le dije lo que necesitaba escuchar para que hiciera lo que necesitaba hacer. Fausto miró a su hijo con desprecio. Al menos Roberto tenía valor. Tú, en cambio, te enamoraste del enemigo y traicionaste a tu propia familia. Roberto era mi hermano, y usted lo envió a morir basado en mentiras. Roberto murió como un héroe. Murió tratando de vengar una injusticia. Roberto murió porque usted lo manipuló para que se convirtiera en un asesino. Iván se acercó a la silla de ruedas de su padre. ¿Sabe qué más dice esa carta? ¿Que Roberto se dio cuenta de la verdad antes de morir? ¿Que sus últimas palabras fueron de arrepentimiento por haber tratado de matar a un hombre inocente? Fausto se quedó inmóvil, la verdad finalmente penetrando su armadura de justificaciones. Roberto no era inocente. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando se lanzó contra ese coche, pero lo estaba haciendo por las razones equivocadas. Camila se arrodilló frente a la silla de ruedas. Y usted lo sabía. Sabía que estaba enviando a su propio hijo a morir por mentiras que usted había creado. Por primera vez en décadas, Fausto Carranza se vio enfrentado a la magnitud real de sus crímenes. No solo había matado trabajadores inocentes, no solo había saboteado construcciones, sino que había manipulado y causado la muerte de su propio hijo. Yo solo quería justicia. Justicia. Don Esteban se acercó. Llamar justicia a manipular a su propio hijo para que se convirtiera en un asesino. Fausto comenzó a llorar, lágrimas de un hombre que finalmente comprendía la monstruosidad de sus acciones. Roberto, mi Roberto, ¿qué he hecho? Iván se arrodilló junto a su padre, su propia ira transformándose en compasión. Papá, todavía puede hacer lo correcto, puede confesarlo todo, puede dar paz a las familias que han sufrido por sus mentiras durante 30 años. ¿Y después qué? ¿Me perdono a mí mismo por matar a mi propio hijo? Camila tomó la mano huesuda de Fausto. Después puede morir sabiendo que finalmente dijo la verdad. Puede morir sabiendo que cortó el ciclo de venganza que ha estado destruyendo a nuestras familias durante generaciones. Fausto la miró con ojos vidriosos. ¿Puedes perdonarme? Después de todo lo que le hice a tu familia, puedo perdonarlo si usted puede perdonarse a sí mismo. Pero primero tiene que reconocer todo el daño que ha causado. Fausto cerró los ojos, y cuando los abrió, había una resolución nueva en ellos. Está bien, lo confesaré todo, pero quiero que sepan algo más. ¿Qué cosa? Tu madre, Lucía, fue la mujer más valiente que he conocido. Durante 2 semanas de tortura, se negó a revelar dónde había escondido esa carta. Sabía que contenía la verdad que me destruiría, y prefirió morir antes que dármela. Camila sintió lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Por qué me dice esto? Porque quiero que sepas que tu madre murió protegiendo la verdad, y esa verdad finalmente ha salido a la luz. Fausto miró a cada uno de ellos. Roberto, Lucía, Miguel, los trabajadores que murieron, todos merecían justicia, y ustedes finalmente se la han dado. En ese momento, Fausto Carranza no era el monstruo vengativo que había aterrorizado a sus familias durante décadas. Era solo un hombre viejo y moribundo,
finalmente enfrentando el peso completo de sus pecados. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Iván. Fausto miró hacia la ventana, donde la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse. «Ahora llamamos a los abogados, a los periodistas, a las autoridades. Confesaré todo públicamente. Las familias de las víctimas merecen saber la verdad. Y después», Fausto sonrió tristemente, «después muero en paz, sabiendo que finalmente hice lo correcto. Y ustedes viven libres de la maldición que yo creé». Camila se puso de pie, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. El ciclo de venganza que había comenzado 30 años atrás, finalmente llegaba a su fin, no con más violencia, sino con la verdad y el perdón. El sol comenzó a salir sobre Ciudad de México, iluminando el final de la noche más larga de sus vidas. 3 meses después de aquella noche que cambió para siempre el destino de las familias Alvarado y Carranza, Camila se encontraba en el jardín de la mansión viendo a sus hijos jugar con una pelota. El sol de la tarde creaba sombras doradas sobre el césped, y por primera vez en mucho tiempo, la paz parecía ser algo más que una ilusión. Fausto Carranza había cumplido su promesa, antes de morir, 6 semanas después de aquella confesión nocturna. Había revelado públicamente todos sus crímenes. Las portadas de los periódicos durante días habían estado llenas de titulares sobre el emperador de la venganza, que finalmente había admitido décadas de manipulación, sabotaje y asesinatos. Las familias de las víctimas por fin habían encontrado respuestas. Y aunque el dolor no desaparecía, la verdad les había dado una forma de cerrar sus heridas. «Mami, ¿el abuelo Esteban viene a cenar hoy?», preguntó Sofía, corriendo hacia ella con las mejillas sonrojadas por el ejercicio. «Sí, mi amor. Y también viene papá». Pedrito se acercó, más serio como siempre. «Ya no tenemos que vivir aquí para siempre, ¿verdad?». Camila sonrió y acarició el cabello de su hijo. Durante los últimos 3 meses, habían vivido en la mansión Alvarado por seguridad, mientras los abogados desenredaban las complicadas herencias y las autoridades investigaban las confesiones de Fausto. Pero ahora, finalmente, podían elegir su propio camino. «No, mijo, podemos vivir donde queramos. ¿Te gustaría regresar a nuestra casita?». Los ojos de Pedrito se iluminaron. «Sí, extraño nuestro hogar, y quiero que papá viva con nosotros otra vez». Camila sintió una calidez en el pecho. Iván había pasado las últimas semanas recuperándose tanto físicamente como emocionalmente. La muerte de su padre, aunque liberadora, también había sido devastadora, pero día a día había ido sanando, y su relación con Camila había renacido sobre bases completamente nuevas. La verdad absoluta: don Esteban apareció por el sendero, caminando lentamente. Los últimos meses también lo habían cambiado. La confesión pública de Fausto había revelado muchos de sus propios secretos, y aunque no había sido arrestado, muchos de los crímenes habían prescrito o tenían justificaciones legales complicadas. Sí había enfrentado juicios públicos y morales que lo habían humillado profundamente. «Hola, mis nietos hermosos», saludó, abriendo los brazos para recibir a Pedrito y Sofía. «Abuelo», gritaron los niños, corriendo hacia él. Camila los observó con una sonrisa. Don Esteban había demostrado ser un abuelo maravilloso, compensando décadas de ausencia con amor incondicional hacia los niños. Había establecido fondos universitarios para ellos, pero más importante, había comenzado a enseñarles sobre responsabilidad, honestidad y la importancia de usar el poder para ayudar a otros. «¿Cómo te fue en la reunión con los abogados?», preguntó Camila. «Mejor de lo esperado. Las empresas están siendo reestructuradas completamente. Hemos creado un fondo de compensación para las familias de todas las víctimas de mis decisiones pasadas». Don Esteban se sentó en un banco del jardín. «Y he decidido donar el 70% de mi fortuna personal a organizaciones de beneficencia. Quiero que el legado Alvarado sea recordado por las vidas que salvó, no por las que destruyó». Camila se sentó junto a él. «¿Y cómo te sientes con eso?». «Libero, por primera vez en décadas. Puedo dormir en paz». Miró hacia los niños. «Pedrito y Sofía heredarán suficiente dinero para estar seguros toda la vida, pero no tanto como para corromperse. Y más importante, heredarán un nombre limpio». Iván apareció en la puerta de la mansión. Los últimos meses habían sido difíciles para él también. Había testificado en múltiples investigaciones,
ayudando a las autoridades a entender completamente los crímenes de su padre. Muchos de los empleados y socios de Fausto habían sido arrestados, y el Imperio Carranza había sido desmantelado completamente. «¡Papá!», gritó Sofía corriendo hacia él. Iván la levantó en brazos, girando con ella hasta que la niña rió con alegría. Pedrito también se acercó, y pronto los tres estuvieron abrazados en el césped. Camila sintió lágrimas de felicidad en sus ojos. Esta era la familia que siempre había soñado tener, unida por amor verdadero, no por mentiras o conveniencia. ¿Ya decidieron dónde van a vivir?, preguntó don Esteban. Iván se acercó con los niños colgando de sus brazos. Camila quiere regresar a la casita donde vivíamos antes. Dice que es importante que los niños entiendan que la felicidad no viene del dinero, sino de estar juntos. Me parece perfecto, pero espero que me visiten seguido. Esta mansión es muy grande y silenciosa para un viejo como yo. Sofía se soltó de Iván y corrió hacia don Esteban. «Abuelo, puedes venir a nuestra casa nueva todos los días. Mamá hace las mejores quesadillas del mundo». Don Esteban rió, un sonido que había sido extraño durante años, pero que ahora se escuchaba más seguido. «Me encantaría, princesa». Mientras la familia conversaba bajo el sol de la tarde, Aurelio, el mayordomo, se acercó con una bandeja de bebidas frescas. «Disculpen la interrupción, pero acaba de llegar un paquete para la señorita Camila. Es de la iglesia de San Miguel de Allende». Camila tomó el paquete con curiosidad. Dentro había una pequeña imagen de la Virgen de los Milagros, idéntica a la que había encontrado en la capilla, junto con una nota del padre Miguel. «Estimada Camila, después de lo que pasó hace 3 meses, decidimos restaurar completamente la capilla. Cuando movimos la imagen de la Virgen, encontramos esto escondido detrás. Creemos que te pertenece». Había un segundo sobre, más pequeño, con el nombre Camila, escrito en la misma letra de su madre, con manos temblorosas. Abrió el sobre. Contenía una sola hoja de papel. «Mi querida hija, si estás leyendo esta segunda carta, significa que has encontrado la primera y has usado la verdad para traer paz a nuestras familias. Estoy muy orgullosa de ti. Quiero que sepas que el mayor regalo que puedes darles a tus hijos no es dinero o poder, sino la capacidad de elegir el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza y la verdad sobre las mentiras cómodas. Rompe el ciclo. Mi amor, enséñales a tus hijos que las heridas del pasado no tienen que definir el futuro. Enséñales que la verdadera fuerza está en construir, no en destruir. Tu padre es un buen hombre, que tomó decisiones terribles cuando se sintió acorralado. Fausto es un hombre terrible que permitió que su dolor lo convirtiera en un monstruo. La diferencia entre ellos no es el poder o la inteligencia, sino la capacidad de reconocer los errores y cambiar. Tú tienes esa capacidad, Camila. Úsala para crear un futuro mejor para todos. Con amor eterno, mamá». Camila leyó la carta en voz alta, y cuando terminó, tanto don Esteban como Iván tenían lágrimas en los ojos. «Tu madre era una mujer muy sabia», murmuró don Esteban. «Lo era, y tenía razón sobre todo». Camila miró a su familia reunida. «El pasado no define nuestro futuro. Nosotros definimos nuestro futuro». Pedrito se acercó y tomó la mano de su madre. «Mami, ¿qué significa romper el ciclo?». Camila se arrodilló para estar a su altura. «Significa que cuando alguien nos lastima, nosotros no lastimamos a otros. Significa que elegimos perdonar en lugar de buscar venganza. Significa que usamos nuestro poder para ayudar, no para dañar, como lo que hizo el abuelo Esteban con el dinero para las familias que sufrieron». «Exactamente como eso, mijo». Sofía también se acercó. «¿Y como cuando papá perdonó al abuelo Fausto antes de que muriera?». Iván asintió. «Sí, princesa. Perdonar no significa que lo que hizo estuvo bien. Significa que nosotros elegimos no cargar con el odio el resto de nuestras vidas». Don Esteban se puso de pie lentamente. «Niños, quiero que me prometan algo muy importante». Pedrito y Sofía lo miraron con atención. «Prometan que siempre van a elegir hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil. Prometan que van a usar todo lo que hereden de sus familias para hacer del mundo un lugar mejor». «Lo prometemos, abuelo», dijeron los niños al unísono, mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México. La familia que había nacido de tragedias y secretos se preparaba para escribir un nuevo capítulo, un capítulo donde el amor vencía al odio, donde la verdad derrotaba a las mentiras,
y donde el perdón quebraba ciclos de venganza que habían durado generaciones, Camila miró hacia el cielo y susurró: «Gracias, mamá. Lo logré. Rompí el ciclo». En algún lugar del viento, pudo jurar que escuchó la risa de Lucía, orgullosa de la mujer en que se había convertido su hija. El futuro los esperaba, limpio y lleno de posibilidades,